Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de debate y análisis de la Universidad de Guadalajara. Con todo respeto, saludamos a nuestros compañeros de la banca, Jaime Barrera, Erika Loyo y Babel Arroyo. Y le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, David. Muy bien, gracias. Listos para platicar de los temas preparados para hoy. Diego, buenas noches. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, pues vamos arrancando, que sí, está cargadita la agenda, David. Parece que hay mucho tema local, varias sorpresas, pero vamos a empezar con este tuit internacional, o mejor dicho, del gobierno mexicano. Veamos lo que dice el gobierno de la República. Concretamos la venta del avión presidencial a la República de Tayikistán, país ubicado en Asia Central, en alrededor de 92 billones de dólares, precio que cumple con el avalúo realizado por el INDAVIN. Los recursos serán destinados para construir hospitales en Tlapa, Guerrero. Bueno, es un avalúo con el descuentazo que se le hizo a este país de Asia Central, porque en realidad este avión debería de andar en 200 millones de dólares. Es decir, realmente se está vendiendo en 40% de su valor comercial. ¿Cómo la ves, Diego? ¿Es buen negocio o perdimos? Mira, yo creo que salió justo a tiempo, en el momento que el presidente de la República tenía un montón de problemas y de todo el tema de la Guardia Nacional. De repente sale esta República de Tayikistán, que es muy curiosa, tiene una especie de dictadorcito muy particular, que ya está ahí desde los años 70. En realidad, como presidente desde el 89, que se desintegra la 91. Unión Soviética, que era parte de la Unión Soviética, pero ya estaba él como líder. Y yo creo que lo que hicieron fue una rifa. El que conozca la capital de Tayikistán se lleva gratis un avión presidencial. Oye, y que le toca al señor, claro, Sonia. Es que parece, justo por el nombre, digo, con todo respeto para un país, un poco como si hubiera sido la continuidad del cuento del turista, ¿no? Claro. Un avioncito para ponerlo ahí en la casilla de Tayikistán. O como dijo Trino, claro. ¡Ay, qué bueno que Tezistán compró el avión presidencial! ¡Ah, no! Claro, pero a ver, yo creo que en el fondo era mejor deshacerse de él. Difícilmente se iba a recuperar lo que costó, porque además lo que en realidad costaba la aeronave no era solamente el avión, sino todas las adaptaciones de megalujo que se le hicieron. Entonces es como el carro cuando lo compras y le pones los rines y la parrilla esa, los escapes que hacen ruido, todas esas cosas raras, pues por supuesto que no lo recuperas cuando lo vendes, además que ya perdió el valor del uso. Además que, según dice el gobierno federal, pues tenía por ahí una fallita que hay que repararle, etcétera. Pero lo que dijeron, ¿cuál era la fallita? Yo creo claro. ¿Y los que compraron un cachito de la rifa? ¿Esos qué? No, la rifa ya fue, el que compró, el que ganó, se ganó dinero. No, era el avión, era una sí. simulación. A la gente que es simpatizante del gobierno federal o de la 4T no le gusta que digan simulación, pero creo que es la forma más fácil de describir lo que sucedió. ¿Cómo les gusta que digan? Sí. Una aportación voluntaria a una causa justa. A ver, justa. fue una rifa de dinero, como una tanda. Una bolsa, una tanda. No una tanda, fue una rifa de dinero, una bolsa, y se la ganó alguien. Eso fue lo que pero fue. luego se descubre que le iban a dar dinero a las escuelas y a los hospitales que nunca llegaron. A ver, aquí el problema es que el propietario del avión es Banobras, técnicamente. No es la presidencia de la República, es Banobras. Claro. Banobras debe el avión. O sea, Banobras contrató un crédito para pagar el avión y tienen que estar pagando. Lo que debe Banobras es más que lo que se recupera por la venta. Y todavía le van a quitar ese dinero para mandarlo a los hospitales, a las escuelas. O sea, es un circo financiero. O sea, claro. Lo que hizo el presidente fue deshacerse del avión, le alcanza poquito menos para pagar el crédito y luego monta esta idea de que se va a invertir en hospitales. Qué bueno que ya se deshizo el avión y como dice Sonia, pues, sí, la mitad del costo es lo que le llaman el layout interno. En cualquier avión, no nomás en un avión de pasajeros o un avión... Claro, pero es un layout único, un traje a la medida. Es un traje a la medida. Un layout normal comercial se vende de volada, ¿no? Entonces lo tiene que usar alguien con un uso similar, que es solo un presidente, ¿no? Y quizá lo mejor es que deja de costarte. Sí, o sea, estaba más que en lo una que sangría. recuperes, deja de costarte. Era una sangría, pero finalmente
Creo que al presidente no le resultó también el montaje, la simulación, el show, porque sí fue muy cuestionado y le tomó mucho tiempo. Él pensó que se iba a vender más rápido y en mejor precio, que iba a haber más tiradores, pero no se pudo. Pero bueno, creo que dentro de los errores que comete el presidente es mejor que se resuelvan a que sigan, ¿no? de un problema y no haciendo un gran acto de justicia revolucionaria. Pero yo no lo veo como un problema. Es decir, que el presidente de un país del tamaño de México tenga un avión. No, de un problema porque él lo prometió. Ah, bueno, es que se metió, él creó el problema, se metió en un problema y ya no sabía cómo salir del problema. Pero que un país como México tenga un avión presidencial es normal en el mundo. Lo que está mal es el uso que se les da a los aviones públicos en nuestro país. Pero eso ocurre cuando los aviones también de la defensa o privados llevan generales en los mismos términos. Una pregunta, ¿en qué vino ayer el secretario de Gobernación? No vino comercial, a la hora que no fue comercial. No, claro que no. No, seguro que vino en un avión del privado, ejército. Privado del ejército, y aterrizó en la base aérea. Y el convoy que yo vi salir de Casa Jalisco era muy similar a los secretarios de gobernaciones de antes. Yo no vi ninguna austeridad. No. Bien, pues vamos a ver el siguiente tuit para que vean lo que está planteando el rector de la Universidad de Guadalajara. Veamos lo que dice Ricardo Villanueva. Hoy es un buen día para Jalisco. Regresamos al diálogo. De inicio se abre la oportunidad para construir, para sumar, y eso es algo que a los universitarios nos da gusto. Ahora sigue un largo camino para aterrizar todos los pendientes. Agradezco a Adán Augusto, secretario de Gobernación, y sigue... Showmore no lo escribió él. El show debe continuar. Eso es lo que quiere decir. The show must go on. Ay, yo dije, mi rector se puso muy... Showmore, Adán. ¿Cómo ves este tuit o el diálogo en general, Sonia, entre estos tres actores? A mí me parece que todavía no podemos llamarle diálogo. Quizá un primer encuentro, porque es evidente que las agresiones que hubo de las dos partes no son tan fáciles de conciliar. No ha trascendido mucho, ha habido mucho hermetismo en torno a la charla. Incluso ninguna de los tres actores quiso dar entrevistas al final, a pesar que los reporteros estuvieron ahí muchas horas. El trato incluso a la prensa fue terrible. Les quitaron una banca, les pusieron unas vallas para que no se acercaran. Terrible, ¿no? Ahí en Casa Jalisco. Pero lo que más o menos se ha dicho es que al rector le fue muy bien con el secretario de Gobernación y más o menos con el gobernador, ¿no? Que supongo que fue como primero sacar las diferencias más que tratar de encontrar acuerdos. Suponemos que así debió ser. Habrá que esperar qué es lo que se dice. Incluso hoy que el rector ya dio entrevistas sobre el tema, tampoco ha mencionado nada. A mí no me parece que vaya a ser una negociación sencilla, porque me parece que, sobre todo de parte del gobierno del Estado, en la Universidad de Guadalajara ya sabemos lo que quiere. O sea, creo que en la mesa de negociación es muy fácil adivinar que va a pedir los recursos para continuar con el Museo de Ciencias Ambientales, el tema de los centros universitarios en Tlaquepaque, el de Tonalá, el de Tlajomulco, perdón. El de Tlajomulco, algunas preparatorias que habían quedado pendientes. O sea, eso es muy fácil de saber lo que en la negociación espera la universidad. Lo que me parece es que lo que va a pedir el gobernador va a ser muy difícil que el rector lo pueda negociar. Sí, porque, a ver, aquí uno sí suena un poco extraño, una reunión de 3 horas con el secretario de Gobernación y que no hayan salido a dar una rueda de prensa después, ¿no? Es decir, me parece como muy poco político que el secretario de Gobernación le dedique 3 horas a una reunión de dimes y diretes entre el gobernador y el rector. O sea, yo creo que el secretario debe haber dicho, a ver, pues ya vine, ahora salimos con un acuerdo de aquí. Y es muy raro que no lo haya hecho, pues, porque estar ahí como de testigo nada más me parece un poco extraño. La otra es, el que haya venido el secretario le da más nivel, pero no resuelve nada. Es decir, porque aparentemente con el gobierno federal no hay problema, ¿no? O por lo menos aparente, o sea, sí había esta... como siempre se centró el problema en que decir que el problema era Raúl Padilla, ¿no?
pues no estando Raúl Padilla, entonces, ¿dónde está el problema? El gobernador siempre dijo, mi problema es con Raúl Padilla, ¿no? El presidente de la República, los ataques nunca fueron contra la universidad, fueron contra Raúl Padilla. Entonces me parece que se vuelve muy lodoso, muy complicado de argumentar ahora cuál es el problema con la universidad de parte del gobierno federal y del gobierno del Estado. Que nunca ha quedado muy claro qué fue lo que provocó el rompimiento de parte del gobierno del Estado, ¿no? Yo creo que el rompimiento tiene un origen que no es cuando le retiran los fondos al Museo de Ciencias Ambientales. Es con la decisión del Grupo Universidad de crear un partido político pero tampoco, y de no ir porque en alianza. Eso era anterior. A ver, eso también es anterior, muy anterior. Es que fueron en alianza en el 18. Sí. Y de cara a la elección intermedia del 21, en ese proceso... Pero no le quitó nada a MC. No, pero claro, era... o sea, ni modo que hagamos, es tu problema. Pues es que yo creo que hay problemas que... ¿Hagamos problemas? No nos hagamos. No, yo creo que el gobernador sí ¿Pero tiene qué una le va lista... a pedir? ¿Que desaparezca hagamos? O sea, me parece algo que es absurdo. Es que el gobernador lo ha pedido. El gobernador ha pedido que no hagan política, que no hagan marchas, que no hagan protestas, que no saquen desplegados. ¿Cómo un rector le va a pedir a una comunidad universitaria? Entonces ya los priistas no van a poder participar en el PRI y los panistas en el PAN, los universitarios panistas. Porque hay de todos los partidos. Sí, claro. Pero creo que es, claramente es un partido que antes... mucho tiempo fue el PRD, el partido controlado. Todavía existe el PRD. Sí, perdió registro. Pero existe. El registro local. Tiene dirigencia todavía. Tiene dirigente, sí, todo. Pero formalmente no. Pero no tiene diputados, digamos, ¿no? Pero esa expresión de la universidad de tener siempre una fuerza política en la Cámara para la gestión de sus asuntos, eso es lo que no quiere el gobernador. Entonces, entonces, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué cambiarías eso? Si esa es la manera en que por lo menos en los últimos 30 años se ha gestionado el presupuesto universitario, no lo va a hacer así, entonces ahora ¿cómo lo hacemos? Y me parece que ahí el gobernador no tiene una respuesta. Pues sí, es un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Coincido en que no hay mucha información, ha habido un hermetismo fuerte. Es raro una reunión tan larga sin acuerdos, con un testigo de honor, de lujo tan costoso políticamente de tener sentado durante tanto tiempo, pero creo que en todo caso... En funciones de presidente, exacto. Entonces, pues está por verse el desenlace. Por lo pronto vamos a un corte. Regresamos, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. AMLO volverá en 2 o 3 días. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que nuevamente dio positivo a COVID-19, el titular de la Segov descartó los rumores que afirman que el mandatario federal había sido trasladado de emergencia y aseguró que se recupera satisfactoriamente, por lo que esperan que regrese a sus actividades en 2 o 3 días. La salud de los presidentes es sin duda uno de los temas más controvertidos en la política de todo el mundo. ¿Hasta dónde tenemos los ciudadanos derecho a saber lo que pasa con los presidentes? Evidentemente, siendo un personaje público, su salud se convierte también en un tema público. Sin embargo, es evidente también que cuando se trata de un presidente de la República, la oposición siempre tenderá a buscar exagerar las noticias sobre la salud, porque es una forma de debilitar al líder, debilitar al oponente. Lo vimos con Fox, lo vimos con Calderón, lo vimos con Peña Nieto y hoy, por supuesto, con López Obrador. Sonia, ¿cómo ves el tema? A ver, ha habido mucho, creo que hay dos cosas. Una es el morbo y la disputa esta que se da en redes sociales ya ante cualquier cosa que suceda en torno a la vida del presidente López Obrador, y otra es, en estricto sentido, lo que sucede con su salud, ¿no? Para empezar, volvemos a lo mismo, cuando dejas tanto silencio y no hay explicaciones, por supuesto que se desata o contradicciones, la especulación. como el caso Exactamente. del propio vocero, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso ya no tiene ni defensa. No, exactamente. Ha sido la política de la comunicación del vocero. O sea, así ha sido su conducción a lo largo del sexenio. Pero yo sí creo que los mexicanos tenemos derecho a saber qué pasa con la salud del presidente. A lo mejor no a detalle,
como sucedió con la filtración de los Guacamaya Leaks, ¿no? Pero sí a saber si el presidente está en riesgo o si las decisiones que toma el presidente ponen en riesgo lo que está sucediendo con el país. Eso me parece que sería no es el tema. Lo que en Estados Unidos lo tienen como muy normado y el punto de apertura de publicidad de la salud del presidente tiene que ver con su capacidad para tomar decisiones y gestionar el gobierno y las Fuerzas Armadas. Si es un tema de alguna salud, de algún tema, o sea, solamente si tiene esa capacidad. Todo lo demás se reserva, pero esa capacidad tiene que ser... Pero es que aquí también está regulado. A ver, el tema de la salud es información reservada. Eso sí, está muy claro. Y luego vienen las condiciones que se tienen que dar cuando el presidente no está en condiciones de ejercer por cualquier razón. Incluso cuando se le someta a una cirugía, cualquier cosa. Está previsto en la ley que tiene que pasar. Sí, claro. Yo creo que es mucho más político. Se recordaba, ¿se acuerdan que a Peña lo enfermaron de cáncer? El propio presidente López Obrador estaba tuiteando ahí de que no tiene las facultades ya para seguir. A Fox, cuando lo operaron de la espalda, bueno, le dijeron que ya no se iba a volver a mover nunca. A Calderón, de que sí, su alcoholismo, su supuesto alcoholismo, le impedía tomar decisiones, ¿no? Y en ningún caso fue cierto. Eso es lo que hay que decir. Es decir, el problema aquí es que dejan un vacío de información, ¿sí? En un momento en que, digamos, evidentemente está llegando al momento culmen de celebrar. Claro, y sí, en otras ocasiones lo habían mostrado, él mismo salió a decir, estoy recuperando, ¿no? Claro. Y bueno, pues este señor no produce ni anticuerpos porque tercer COVID. Claro, habría que ver, es que es tan dudoso lo que dice este gobierno, su política de comunicación social, no solo tan errática, sino tan inconsistente, que habría que tomarse con reservas la información oficial. Pero sí, el punto aquí es que lo ven como un pato cojo, no en el sentido de un gobernante en su ocaso, sino de un gobernante incapaz, por razones de salud, de ejercer el cargo. Es decir, un gobernante que tiene que abandonar el cargo por un día o varios días, claro que si fuera grave hubiera venido a pasar 3 horas con Villanueva y Alfaro, el secretario de Gobernación, en funciones de presidente. Yo creo que no. No, eso está encargado de la presidencia, sí, muy extraño. Yo lo que creo también es que se desatan otro tipo de rumores y especulaciones que tienen que ver con la posible, como siempre, en todos los casos de una ausencia permanente. No por muerte, sino simplemente por inhabilitación. Porque pero si eso hubiera sucedido, ¿qué sentido habría tenido esconderlo si tarde o temprano se tendrá que saber? Sí, o sea, es que bueno, hay un incentivo. 48 horas no lo escondes, exactamente. ¿no? Una crisis de Palacio es evidente, ¿no? Simplemente por la llegada de personajes y salida de personajes, ¿no? Todo eso no lo hay. Claro, se baja la operación y demás, pero lo que muchos especulaban es qué pasaría, ¿no? En su ausencia definitiva. Si se desmayó, es extraño que no haya ni una foto, ¿no? Si había personal, había... Solamente las crónicas de los diarios de Yucatán recogieron como esa parte de... Un periódico. Un periódico que se desvaneció, el diario de Yucatán. ¿Y qué significa se desvaneció? Hizo así, ¿no? Se cayó de lado. Cualquiera se tropieza, cualquiera da un traspié. Sí, dio un traspié. Sí se le veía la cara descompuesta. Yo creo que hubiera trascendido más. Sí. A ver, pasó, no sé si recuerdan aquella anécdota de Fidel Castro cuando se cayó, que le quitaron la cámara a los fotógrafos, o sea, fue todo un escándalo. Recojan cámaras. Y el único fotógrafo que tuvo la foto, que fue la que todos conocimos, salió al día siguiente del país. O sea, me parece que son cosas que no puedes ocultar tarde, hasta en Cuba se supo, pues. Claro, pero ¿por qué el presidente no puede mostrar debilidad? Eso es muy interesante. El gran líder no puede mostrarse débil ante los demás, ¿no? Y es un poco... Porque hay un tema de depredadores, de buitres, del pato cojo. El pato cojo en el sentido físico, no solo político, de que si no tiene la entereza y el empuje, la fuerza... Bien, ¿no? ¿Cómo? El ganso más bien, ¿no? Yo estaba pensando más bien en otro clásico, el del Rey León, cuando exilian a Scar y se lo comen las hienas, ¿no? O sea, se va al cementerio de las hienas. Y es esa parte que para los políticos... bueno, sí, claro. No, bueno, o sea, para los políticos no pueden mostrar debilidad. Y parte del trabajo de la oposición es hacerlo ver como débil, ¿no? Y me parece que eso es lo que hemos visto, un juego
muy absurdo porque no hay datos en ningún juego. Es interesante incluso cómo se divide la opinión pública entre quienes le desean pronta recuperación y que no falte el presidente por el bien del país y quien dice ya no es capaz, tiene que pedir licencias, tiene que ir anticipadamente, ya no está bien de sus facultades. Es impresionante la corroña. O deseándole que no esté bien. O incluso hay quien, bueno, cosas feísimas que le dicen, Sí. ¿no? Sí, pero ¿de dónde periodistas aparentemente serios, y ahora sí digo aparentemente serios, sacando diagnósticos de quién sabe dónde? Bueno, una cantidad de noticias falsas en torno a eso de que ya le habían detectado. Es impresionante las maquinarias opositoras y sobre todo oficial de fabricación de mentiras. Es una cosa de flojera porque te quitan mucho tiempo estar, digamos, pasando tonterías para tratar de encontrar algo que valga la pena y que te dé un poco de información. Por eso el problema tiene su origen, en mi opinión, en esa política de comunicación social de este gobierno que ha jugado rudo como si fuera una oposición perseguida, jugando desde los sótanos del poder de enfrente y no como un vocero oficial que tiene que poner orden y verdad, ¿no? Adán se ha mostrado como un verdadero estadista ahora que está en la... O sea, ¿sí parece presidente, Sonia, o no? Pues no arregló nada aquí, entonces... No arregló nada. No. Exactamente, no sé si eso podría ser una mala señal de esperanza, lo que pudiera venir. Lo que sí se les ve tranquilos, ¿no? Me parece que yo coincido contigo, Diego, no creo que hubiera perdido 3 horas de su vida platicando aquí con el gobernador y con el rector si hubiera una crisis en Palacio Nacional, ¿no? Y sobre todo para no arreglar nada. Entonces, exactamente. ¿no? O sea, imagínate cómo está la agenda nacional que... El secretario de Gobernación se viene acá 3 horas. Seguro fue como esas familias cuando se pelean, ¿no? Y le dicen, dile a tu mamá que me pase la sal. Sí. Para eso lo trajeron. Yo no te voy a decir la palabra. A ver, Adán Augusto, dile a Ricardo que seguro a eso vino. La que sí, vamos a ver esta terrible resbalón. Es un audio de Patricia Armendáriz, la diputada de Morena, en su diálogo con los lacandones. Escuchen esto. Síganles. Creyendo que van a seguir mamando al gobierno, no les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro. Bueno, ¿qué tal la diputada hablando con los lacandones? Luego reconoció que tiene algunos problemas de ira, Sonia. La segunda temporada de la serie Lisa Young, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Te acuerdas de Lisa Young exigiéndole a los trabajadores? Oye, pero además con los lacandones que son los más bravos, ¿no? No, bueno, y claramente diciendo... Porque luego dijo, terrible, es que yo he gastado dinero mío para ayudarlos si no quieren. ¿Y por qué van a querer hacer lo que ella dice en el territorio lacandón? No, a mí me parece impresentable. La señora tiene de estos muchos episodios. Sí. Es francamente una vergüenza para el gobierno, para el grupo en el poder, porque además, lejos de ayudarle al presidente con posiciones progresistas o de izquierda, más bien es todo lo contrario. Es derechosa, fachosa, radicalmente conservadora, con además ocurrencias muy, muy tontas. Es impresentable. Era para que ya le hubieran llamado la atención, porque me parece que esto ameritaría algún tipo de sanción, algún tipo de consecuencia. No deberían de quedar impunes este tipo de cuestiones. Fue lo que se le atoró al presidente y por eso se puso malito. Además, yo lo que creo que debe haber de fondo es esta incomprensión que ha habido desde hace varios gobiernos sobre lo que está sucediendo con las comunidades indígenas y su autonomía, ¿no? Seguramente tiene que ver con eso. Ningún político entiende qué es lo que está pasando y por qué las comunidades originarias deciden hacer en sus territorios y en su vida cotidiana lo que ellos mismos deciden, ¿no? ¿Les parece a la selva lacandona y no entender quién estaba hablando, ¿no? Con Chanquín, el nieto del gran lacandón que fue el que promovió en tiempos de Echeverría, fue cuando le dieron la autonomía territorial a los lacandones, ¿no? Claramente no tenía ni idea esta señora con quién estaba hablando. Ojalá el presidente se recupere pronto y le llame la atención. Vamos a un corte, regresamos.
Ampliarán la línea 1 hasta Santa Anita. Entre las estrategias para mejorar la movilidad en la zona sur de la metrópoli se encuentra la ampliación de la línea 1 del tren eléctrico hasta Santa Anita, la ampliación a 6 carriles de la carretera a Morelia desde Acatlán de Juárez a San Agustín y un circuito de transporte público con camiones nuevos que saldrán de Santa Anita al norte de Zapopan, entre otras propuestas. Pues ahí está, el problema del ingreso sur a la ciudad, de la famosa avenida López Mateos, que finalmente todo indica que no será un segundo piso como había anticipado el propio gobernador, sino que será un conjunto de soluciones viales a partir de lo que arrojaron los diálogos entre autoridades, vecinos, usuarios, automovilistas y demás, y eso creo puede ser una solución integral que permita destrabar ese gran cuello de botella que es el ingreso sur a la ciudad. ¿Cómo viste este anuncio, Diego? A ver, yo creo que lo positivo es sin duda eso, es decir, el descarte del segundo piso, ¿no? Creo que esta idea de ampliar un carril más desde el kilómetro 40 hasta San Agustín va a ayudar, sobre todo a esta parte donde las subidas entorpecen mucho el tráfico. Lo que me parece es que hablan de López Mateos y terminan hablando de todo el sur. Es decir, las dos de las grandes obras que anuncian es el BRT de la carretera de Chapala y la línea 4 que ya está. Y concretamente lo de la línea 1 dices, por un lado, sí, que bien, o sea, sí puede ayudar a descongestionar López Mateos porque tendrás una alternativa de transporte masivo relativamente cerca y paralelo a López Mateos, no tan cerca hacia el final, pero sí en Santa Anita, ¿no? Sí, ahí sí, más o menos terminan convergiendo ahí. Sin embargo, hay una cosa que no me gusta, es decir, la línea 1 terminaría midiendo 24.5 kilómetros, es decir, sería el tamaño de la línea más larga del metro de la Ciudad de México, que es la línea 12, la famosa línea 12. Y entonces lo que estás haciendo es hacer una ciudad alargada. Y la otra cosa es, ya está saturada la línea 1, si tú le metes 9 kilómetros más y encima la línea 4, la única opción que tiene a fin de cuentas es que algún día se conecte con la línea 1. ¿Sí? Para que realmente haga sistema. Entonces me parece que estamos haciendo una ciudad alargada a partir del metro en vez de hacer una ciudad más compacta hacia el interior, que es como el metro funciona. Es decir, ¿qué pasaría si en vez de tener esa línea de 9 kilómetros hacia allá, la tuviéramos dentro de la ciudad, ¿no? No se está resolviendo el problema de fondo, que es el modelo de desarrollo expandido y en estrella. ¿Tú, Sonia? Yo la verdad es que me quedan muchas dudas y coincido contigo en que lo mejor es descartar el segundo piso. Creo que ahí ya es un buen principio, pero me surgen dudas sobre plazos y proyectos para el problema que se estaba revisando. En el caso de pensar en la ampliación de la línea 1, en el trazo que medio se marcó, queda muy lejos de López Mateos. O sea, puede parecer que está muy cerca, pero en términos reales queda lejos. Yo no veo a alguien que vive sobre la avenida de todos estos decenas de fraccionamientos que hay sobre la avenida López Mateos y que son parte del conflicto. Hacia el poniente, esos no van a cruzar López Mateos. No creo que alguien que viva en Santa Anita o en alguno de estos fraccionamientos camine o encuentre una forma de llegar a la estación de la línea 1 para tomar ese servicio de transporte. De hecho, medio en los estudios previos que se hicieron y cuando se habló del comportamiento, se señala que de cualquier forma quienes usan como trayecto diario la avenida López Mateos se mueven en automóvil. O sea, no es alguien que fácilmente vaya a ir al transporte público. Luego está el tema de los plazos, ¿no? Por la magnitud de estos proyectos estamos hablando de que lo más que van a alcanzar a presentar son los renders. Sí. A mí no me parece, digamos, es un tema de financiamiento pero y de construcción, parte, ¿no? A ver, espérame, y la otra parte es si realmente se necesita, porque la línea 4, en la información que se ha generado, y en un trabajo, una revisión que hizo Elizabeth Ortiz, reportera de Canal 44, se habla de una demanda, pero se habla de las líneas alimentadoras, o sea, en realidad... De la demanda, en una demanda futura. Exacto, no, pero se infla con todas las líneas de camión que hay en la zona, a ver, aquí, ¿no? yo creo que hay dos factores que hacen que la atención y los recursos y todo el esfuerzo gubernamental se concentre en el ingreso sur. Uno es el tema de Tlajomulco, la cuna del movimiento ciudadano, y dos,
la presión y actividad de los usuarios automovilistas y residentes de la zona sur que tienen más organización y más. Vas a engañar con. Pero al punto que iba es a que hay otros ingresos de la ciudad igualmente saturados que no tienen ninguna. Por ejemplo, el ingreso norte o el ingreso poniente no tienen ahorita mucho, digamos, desarrollo, ninguna propuesta, y tienen saturación en horas pico muy similares a la López Mateos. La línea 2 hacia el poniente, entonces, que sería importantísimo. Claro, a mí la línea 4 me parece que, como es el anuncio del gobierno, es más una batalla política que una solución. A eso me refiero, que es un tema de llevar el transporte a Tlajomulco. Y uno pensaría mal, los intereses están en Tlajomulco, ¿no? De ahí viene el grupo político, ahí tiene sus intereses. Vamos a suponer que nada más políticos, no vamos a hablar de los económicos, ¿no? Pero sí me parece que está desproporcionado y que además, sí, lo que me preocuparía de llevar la línea 1 hasta Santa Anita es que vas a generar un modelo de desarrollo todavía más largo. Pero además no resuelves el problema que te lleva a esta discusión. El problema, sí. Y empiezas hablando de López Mateos y terminas hablando de todo el sur. De la zona del valle. O sea, va más tirado hacia el valle que hacia... Claro. Las ciudades como Guadalajara son ciudades estrella. Es decir, son alargadas en los ingresos y en los accesos. No así en las partes donde no tienes esas... pero líneas, es el producto del desarrollo urbano de los últimos 30 años. Claro, pero es una especie de círculo vicioso. Hay una exigencia ciudadana y hay un interés político de desarrollar el acceso sur y, por tanto, al invertir vas a propiciar mayor desarrollo extendido, desparramado, como dices, y no compacto vertical en el interior. De hecho, lo discutimos desde con Ramírez Acuña, que es el que amplía el acceso por López Mateos, ¿no? Es decir, esa gran inversión que se hizo en tiempo de Ramírez Acuña, ya se decía, oye, a ver, lo que están apostando es al desarrollo hacia el sur. Luego viene el gobierno de Emilio González Márquez con Alfaro como alcalde y, digamos, en este arreglo... No, Emilio González Márquez no tuvo Alfaro... como alcalde, sí, claro, pero de Tlajomulco, sí, tiene razón. Y ahí es donde empieza también a decir, hay que ampliar. Pero en vez de haber hecho un desarrollo, decir, a ver, paramos el desarrollo, que había sido ya caótico, y le damos continuidad urbana, siguen con esta lógica de desarrollo estrella. Hacia Zapopan, ¿no? Tezistán y Colotlán. Lo mismo. Hacia el poniente por Vallarta. Pinar, ¿no? Y Tele. Entonces, y al oriente hacia Tonalá, rumbo a Zapotlán. Ahí tiene la barranca, por suerte, que limita, ¿no? Es decir, pero no llegas a la orillita con Iconia. Sí, no. Claro, y eso no se va a resolver sino hasta que efectivamente tengas mejor infraestructura, no solo de transporte, sino de servicios al interior. ¿Pero a ti te parece que esta propuesta resuelve el problema que se puso en la mesa? Yo creo que es lo que hay que responder. La mejor solución o la menos peor de las soluciones de las que estaban sobre la mesa. Alguien que vive en Santa Anita, ¿cómo se va a mover a partir de esta solución? Pensando en que ya esté, ¿cómo se va a mover? Es que depende, habrá unos con coche, habrá otros que tengan que hacerlo caminando, habrá que ver si van a poner algún tipo de microtransporte para esas zonas. Eso no ha existido en ningún sistema masivo de transporte. ¿Por qué tendría que existir aquí? Pues tendrían que ver cómo van a solucionar el tema con los grandes cotos o con los grandes fraccionamientos y residenciales de ahí. Es decir, es un problema muy complejo. ¿Y a dónde van? Porque si van del sur hacia el centro poniente de la ciudad, ¿no? Ahí no hay transporte público que llegue. El macrobús es el único que le da la vuelta a toda la ciudad. Y a ver, y está bien, pero sí necesitamos políticas mucho más radicales para cambiar el modelo de desarrollo urbano, y que es incentivos fuertes a la vivienda interna del periférico hacia adentro, y castigos fuertes a los terrenos baldíos adentro del periférico. Es decir, tú tienes que usar los instrumentos de gobierno para fomentar el desarrollo al interior del periférico. Donde entra el IMEPLAN, donde entra el ordenamiento territorial, donde entra la planeación urbana, y donde tendría que tener mucho más peso la voz de ese instituto técnico, y no que sea un gestor de trámites que está al servicio del gobierno en turno. Tendría que ver
digamos, un consejo consultivo, un consejo ciudadano, un consejo de expertos, muchas más voces queriendo meterse. Es decir, yo celebré el ejercicio de diálogos de López Mateos porque me pareció interesante. Luego no me gustó que el propio gobernador adelantara, que ya veía venir el segundo piso, se le echaron encima, reculó, esa cosa se cayó y salieron con una solución integral que no podía ser de otra manera. ¿Fue propuesta del gobierno federal, el segundo piso? Sí, Parece la primera ser que vez que se menciona es el gobierno pero federal. vaya, se echó por tierra por los ciudadanos. Pero esta solución, se puede discutir un poco más de esto, un poco menos de esto, pero en general las soluciones que no apuestan a una sola cosa, sino que son integrales y diversas, creo que es lo mejor porque hay un poco más de ensayo y error, es más experimental, decir, bueno, esto está funcionando, Por eso, salvo las grandes obras, yo creo, estoy de acuerdo en que apostar al transporte público y apostar al transporte masivo es lo mejor que nos puede pasar en la ciudad. A ver, con todo lo que ha sucedido en torno a la línea 3 vino a resolvernos un montón de problemas. Creo que todos los que la usamos sabemos que resuelve un montón de problemas. El tema es que no resuelve el problema que se estaba discutiendo, esta solución. Que es el acceso. El acceso de López Mateos. ¿Qué haces concreto con López Mateos? No resuelve el problema de López Mateos. ¿Qué bueno el BRT de Chapala? Estábamos hablando de López Mateos. Qué bueno línea 4. Estábamos hablando de López Mateos. Exacto. López Mateos quizá no tenga una solución. Sí, yo creo que no. No. Tiene pues se puede mitigar y matizar, pero no resolver. Pero vamos a ver esta estupenda fotografía que salió en todos los diarios el día de hoy. Pónganle el nombre, veamos qué nos tienen los productores. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Está mejor la otra foto, ¿no? Usted, póngale el nombre. Como ven, la foto ayer de Ricardo Villanueva, rector de la universidad, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, y el gobernador del estado, Enrique Alfaro. ¿Cómo le pondrías, Yo le Diego? pondría la sonrisa es pintada. La sonrisa pintada. Primer round. Yo le pondría tomando el sol en Casa Jalisco. Tomando el sol, sí. Sí, porque no resolvieron nada más, ¿verdad? No, tomaron el sol, tomaron quizá ¿Por qué no un se refresco. sentaron? ¿Ni siquiera los invitó a sentarse? Yo creo que sí, pero seguramente dieron una vuelta para la foto. No, la foto, Y para que se viera para- el jardincito, relajados. Menos mal que Y todavía se ve no nada estaban relajado. los incendios, porque si no, no hubieran podido salir. Es que porque Con la contingencia ambiental. Las sonrisas ahí son muy forzadas. Y en la otra foto que circularon, las manos del gobernador son de agárrenme que lo... ¿no? Claro, está Sí. con las manos adentro del Sí. pantalón. No, sí se le ve un poco Está incómodo, eso. pero ya casi siempre está un poco así, ¿no? El gobernador bueno, no no sé. Entonces sí, yo creo que es una foto pues obligada, a falta justamente de resultados, de una rueda de prensa, de Claro. información, pues una fotito al menos, ¿no? Para que quede constancia de la visita y de la tardeada que se echaron allá en Casa Jalisco. Positiva, pero no sabemos realmente qué pasó. Positiva, pues, ni positiva ni negativa, no Claro. sabemos nada. Pues sí, tienen razón. Bien, pues vamos a tener que ir a un corte, regresamos, seguimos en Con Todo Respeto. No le cambien, volvemos. El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente arremetió contra los magistrados de la Suprema Corte, a quienes llamó corruptos, por invalidar la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso reconoció públicamente que le pidió a sus secretarios que no le contesten el teléfono a los ministros. Pese a quejas, el cielo sigue. Pese a que el presidente de Tonalá, Sergio Chávez, ya fue notificado sobre la suspensión definitiva de la estación de transferencia de residuos sólidos denominada El Cielo, el gobierno municipal señala que al no existir veracidad en los reclamos de contaminación por lixiviados, olores o daños al medio ambiente, la suspensión no aplicaría y por ello, El Cielo seguirá en operación. Y bueno, el presidente está muy molesto con los ministros de la Corte por haberle dado revés
a el tema de la Guardia Nacional. Simplemente dijeron que era inconstitucional, que la modificación que se hizo al 21 constitucional en el 19 no permitía esta última reforma donde pasa administrativamente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Se atrevió incluso a decir que había platicado con Jesús, su hijo, ¿no? Tampoco hay que pensar que ya estábamos a esos niveles, y que le preguntó en qué te has equivocado, y uno de sus errores fue nombrar a estos dos ministros de la Corte, que hoy uno le presenta el proyecto que se votó a favor y la otra votó también a favor de este proyecto. Muy enojado el presidente, Sonia. Sí, yo creo que la Corte sigue dándonos esperanza de que puede haber todavía instituciones autónomas en este país, aún con todo y lo que se había calculado que sería una votación dividida por justamente los nombramientos afines al gobierno de López Obrador. A mí me gusta todavía escuchar las discusiones, incluso de los ministros que votaron a favor, sus argumentos basados en temas legales. Creo que nos permite por lo menos que esta discusión que ya no se está dando en ningún espacio en nuestro país, por lo menos a la hora de tomar las decisiones que además afortunadamente son las definitivas por parte de la Corte, sí entendamos o tengamos derecho los mexicanos a conocer más acerca de qué es lo que se está discutiendo y cuál es la fundamentación legal que hay en torno a estas decisiones que se han tomado y por qué la Corte ha decidido dar marcha atrás, ¿no? Hay un tema que siempre está en la discusión de la opinión pública y no termina de entenderse, y que es fabuloso, es realmente fascinante. Y tiene que ver con el tema del equilibrio sobre el equilibrio. Es decir, en la división de poderes, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un contrapeso, es un equilibrio al Poder Ejecutivo. Pero dentro de la propia Corte, adentro, entre los ministros, también hay equilibrios. Entonces, mucha gente se pregunta por qué necesitan tantos votos los ministros que están a favor de declarar no constitucional, anticonstitucional una ley. Y es que hay los equilibrios dentro de los equilibrios. Y se necesitan en este país 8 ministros que voten por declarar una ley que se fue reformada por el Congreso como inconstitucional. Y eso es lo que parecía que no se iba a lograr y que finalmente se logró gracias a la sensatez de los buenos nombramientos del presidente, que al principio de su gestión, cuando nombró a estos dos ministros, todavía confiaba un poco en que sería quizá persuasivo o que ellos serían más sumisos, lo cual no ocurrió. Fue radicalizándose el presidente en sus nombramientos al punto de que la última, Esquivel, pues es impresentable, pero ¿no? Tiene que ver también con la virtud de la transparencia en el Poder Judicial Federal. Imagínate que las resoluciones importantes del Tribunal de Justicia en el Estado las pudiéramos ver como vemos lo que pasa en la Corte. Imagínate, claro. Hay que pelear eso, ese es un buen punto. Eso está bonito, eso me gusta. Bravo, sí. ¿Quién es el contrapeso en Jalisco? No existe. No existe, es el Supremo, no es el Tribunal de Justicia Administrativo, es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que además tiene 34 magistrados, un montón, sobran la mitad, pero claro que no es un contrapeso, es un apéndice. ¿Estás seguro que no son un poco más de la mitad los que sobran? Pues tal vez, no sé, pero realmente es vergonzoso, el papel del Poder Judicial como contrapeso del Ejecutivo. Pero con todo respeto, el caso es que tanto González Alcántara como Ríos Farjat, estos dos ministros que tan enojado tienen al presidente, que ya dijo, ni le tomen el teléfono a la presidenta de la Corte. Muy, muy peligroso, eso sí, las agresiones. Y las manifestaciones súper agresivas que ha habido contra la Corte. Las agresiones en las manifestaciones mucha gente a Norma Piña minimiza ese tipo de dichos como parte de un folclore político, y yo digo, esas cosas tienen consecuencias. Claro. Como fue la quema de la piñata alusiva a la ministra Norma Piña, y eso es lo que creo que le daña a la República de las expresiones del propio presidente. Y bueno, si eso es el cielo, imagínense el infierno, ¿no? El tiradero en Tonalá llamado el cielo. El presidente municipal insiste que como él cree que no está contaminando, como él dice que no está contaminando, entonces no tiene por qué hacer caso a una resolución judicial. La semana pasada presentaron el proyecto alternativo para este tiradero, pero un proyecto alternativo que apenas está en proyecto, David.
Sí, yo creo que es un tema complicadísimo. El de la basura ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Lo arrastran los alcaldes, no saben qué hacer con eso. Los que tienen que lidiar con CAPSA están teniendo que enfrentar a un monstruo corruptor que financia campañas, que extorsiona a funcionarios. Pero al final del día, el problema real es dónde pones los desechos sólidos, dónde es el lugar para la disposición final de los residuos sólidos. Es un tema muy complicado porque al final del día también en este país reciclamos un porcentaje muy bajo de la basura. A comparación de otros países que utilizan o reutilizan o reciclan claro. nada más, aquí en México al final Es que enterramos un montón de basura. Ese es el punto clave, David. Mientras los contratos con CAPSA sean basados en el peso de la basura, esto nunca va a pasar, porque el negocio de CAPSA es que le des mucha basura, aunque no tenga dónde ponerla. Y mojada. Claro, Y en mojada lluvias o les va de doble, maravilla. o sea, Claro. que le pagues al de las papeleras y al de los puntos limpios y luego cuando se los eches a su cartón, él también pueda meterlos al basurero y comprarlos, que es lo que hacen, ¿no? O sea, creo que mientras no se modifique el tema de que el negocio de la basura sea el peso de la basura, lo que tenemos que hacer es empezar a separar y a reciclar, no hay de otra. No hay de otra. Por un Es lado. que ese es- Y por otro, que sean mucho más transparentes los convenios con CAPSA. O sea, el CAPSA, desde otra vez, se firma con Mora López después en el 94, 95. nomás. Y el primer presidente municipal que les echa pleito de Ramírez Acuña en el 2000, ¿no? Medio llegan a arreglo. Y a partir de entonces, cada 6 años, cuando se acerca la elección, hay problema y hay solución mágica Claro. del problema de la basura De hecho, o el problema de CAPSA. No, más bien Cada como la que convocan una rueda de prensa dices, ya le van a dar otro ultimátum a CAPSA, ¿no? Otro ultimátum. Pero lo que yo creo que hacen es meter la basura abajo de la alfombra para esconderla, Yo porque creo que nunca la hay una meten en las solución. campañas. Pero esa es pues, Exactamente. Yo creo que más bien ahí hay un problema mucho más complejo a seguir. Y todos los presidentes municipales quieren hacer negocio con la basura. Ese es el gran tema. Es decir, negocio inmediato. A ver, ojalá hicieran con el reciclado de la basura, ¿no? Ojalá que tuvieran un negocio de Claro, de reciclar PET, plástico, de plástico, de qué hacer con vidrio. exacto. Ojalá que esos fueran sus negocios. Pero quieren el facilito, el de echar toda la basura revuelta. y Claro, sí. enterrar. Sí. No, bueno. Y que alguien pague por Claro. eso. Pablo Lemos había prometido una solución metropolitana, no la ha presentado, ¿no? No sé si está esperando a que Otra lleguen- vez, Es que el, ahí el el problema señor- el problema también es que la basura depende del De los gobierno del municipios, Estado. ¿no? La decisión la toma el gobierno del La Estado. decisión final. Y Bueno, luego, la jefatura de se supone gabinete. que tiene. Bueno, ahorita la jefatura de gabinete tiene el control, pero no Pero él es quien una tiene- responsabilidad es una municipal, responsabilidad ¿no? municipal. Pero la decisión la toma se La toma. decisión, Ah, bueno, las decisiones y políticas, se supone que sí. el Instituto No, las de Metropolitano contratos debería también. estar proponiendo estas soluciones y no los municipios. En fin, nadie está tomando realmente el toro por los cuernos. Vámonos porque la semana pasada en la gran sección de La Neta No, estuvo ahora sí bastante cerradito, casi, no como las elecciones de Díaz-Canel, que ganó con 97%, ¿no? Este estuvo un poco más Holgada. competido. Muy querido, Díaz-Canel. Uf, ¿no? ¿Quiénes serían los dos que votaron en contra? Pero bueno, ese es otro tema. Vámonos a La Neta No. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, que le encanta viajar, pero sin gastar un solo peso de su bolsillo. ¡Enhorabuena! Sí estaba complicado ganarle a Luis Crescencio, ¿eh? No, bueno, con todos esas millas acumuladas y todos los destinos aquí en su chaleco. Sí, son pues, banderitas que Creían van que comprando. eran medallas, pero son pines de los lugares que ha visitado. Claro, exactamente. y millas y kilómetros acumulados. Sí, bueno, Ascensos. los otros dos fueron Adán Augusto, que estuvo cerca, casi 32%, y el ministro Arturo Saldívar, que, por cierto, hoy en Milenio explica su voto, cómo razonó su voto para votar a favor de la Guardia Nacional en la Sedena, cuando hace 6 años había votado en contra del proyecto justamente de Peña Nieto de darle atribuciones a la Sedena en seguridad pública. Está interesante el artículo, véalo. Y bueno, ¿quién vamos a proponer para esta semana? Sonia, empiezas tú. Bueno, yo voy a proponer al secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, porque
se le perdió el padrón vehicular con todos platícanos. nuestros datos, todos los datos, tu domicilio, tu teléfono, el número de tu carro, la placa, todo. Lo puede tener alguien con capturar tu placa en una aplicación y ahí le aparece desplegado todo. ¿No está penadísimo Una empresa, el mal por uso de datos supuesto, personales? eso es Pero a Movimiento Ciudadano ya se le había filtrado el el padrón padrón electoral, electoral, ¿no? claro. ¿O es una costumbre? Es una empresa con la que tienen contratos para temas de cobros. Seguramente le compartieron el padrón vehicular y la empresa la aprovechó para hacer esta aplicación. Imagínate eso en manos de la delincuencia o de quien sea. Qué grave, qué grave. No, gravísimo y un tema al cual hay que darle seguimiento. David, ¿tú a quién propones? Yo a Patricia Armendáriz, la diputada federal de Morena, por sus expresiones absolutamente reprobables, deleznables contra los indígenas lacandones, y creo que también amerita una llamada de atención fuerte. Yo voy a proponer al vocero de la presidencia, a Jesús Ramírez, no solo por un reportaje que salió esta semana de cómo operan estas empresas de fake news, ¿no? Algunas de ellas radicadas en Guadalajara, por cierto. Échenle un ojo a ese trabajo de Animal Político, pero por la crisis que genera él con la salud del presidente por una muy mala comunicación. Ahí empieza el problema de la crisis de la salud del presidente, como crisis política, porque le pone en bandeja... ¿Tú no le creíste el tuit ese de amigos y amigas? Amigos y amigas, sí, amigos, amigas, ¿no? ¿Nunca he oído el presidente decir amigos y amigas, no? Nunca. Mi corazón está al 100. Nunca ha estado, no se hagan, ¿no? Sí. Bueno, ahí están las tres propuestas para que usted escoja: Jesús Ramírez, Juan Partida o Patricia Armendáriz. Vámonos, Sonia. Buenas noches, David. Hasta luego, buenas noches, saludos a la Muchas audiencia. gracias a usted que nos acompañó desde su casa. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos con todo respeto. ¡Hasta liberar! We need strong borders,